Doctorita, disculpe, ¿podría que darnos de una vez toda la programación para que los chicos vayan teniendo listo su presentación, por favor? Primero es el 4, luego el 1. Ya, doctorita, está bien. Ok, son miembros del grupo 4. Pérez Rojas Paola. Presente, doctor. Pérez Rojas Paola. Presente, doctor. Paola. Puma Jiménez. Presente, doctora. Saji Zaire. Presente, doctora. Buenas tardes. Saji Zaire. Presente, doctora. ¿Está presente Saji Zaire? Sí, doctora, ¿se me escucha? Pizarro Flores. Presente, doctora. Buenas tardes. Pizarro Flores. Quispe Mamani. Quispe Mamani. Buenas tardes. Santos Pinares. Presente, buenas tardes. Puma Echarri. Presente, doctora. Buenas tardes. Puma Echarri. Riveros Inofuente. Riveros, presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Segovia Guamán. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok, tengo todo Doctorita, el grupo presente. No sé si Sí, me sí. escuchó, doctora. Está aquí. Estaba un poco bajo mi Te he puesto asistencia, te he puesto asistencia. Ok, Vale, doctora. entonces, empezamos con el grupo. Y saben muy bien que ustedes eligen los que exponen y luego ven la rueda de preguntas donde yo pregunto al azar a cualquier miembro del grupo. Son 15 minutos, son 16 y 13. Empezamos, por favor. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a exponer sobre el manejo del dolor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al dolor, es como cualquier otro síntoma o un signo clínico, ¿no? Que este debe evaluarse adecuadamente. Ahora, su cuantificación debe realizarse mediante el uso de escalas. Entonces, las cuales, ¿no? Van a dar una gran variedad a lo que son los objetivos para los que se van a usar. Ahora, el dolor va a ser subjetivo. Esto significa que nadie, ¿no? Mejor que el propio enfermo sabe si le duele y cuándo le duele, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que contar que el paciente, al hacer la valoración del dolor, en cuanto a ello, vamos a ver, ¿no? Lo correcto es realizar, ¿no? Una determinación del tipo de intensidad del dolor con sus diferentes aspectos. En cuanto a la localización, ¿no? Dónde le duele, el paciente debe indicar, ¿no? Con el dedo dónde le está doliendo. Si es constante o variable en localización y también el tiempo o en las circunstancias. En cuanto a la distribución, ¿no? Y características de este propio. Luego, lo que son las características, ¿no? Vamos a ver que estas van a ser clínicas propias del dolor, que van a dar la descripción del dolor, si va a ser quemante, pulsátil o de acuerdo a la intensidad, ¿no? También moderado, intenso, muy intenso, en algunas veces intolerable. También los factores agravantes, ¿no? El cambio de postura, la tos, la posición y cuando siente alivio, ¿no? En un reposo, en sueño o en tranquilidad. En cuanto al modo de aparición también, ¿no? Es la fecha de inicio, si es semanas, meses o años, el inicio si es súbito o progresivo, ¿no? Y factores desencadenantes. Y en cuanto a la duración, ¿no? Que es si es permanente, paroxístico, tiene periodos de remisión, si es diurno o nocturno.
También vamos a ver qué factores, ¿no? Que van a elevar o disminuir el dolor, que estos van a ser directos, pueden ser mecánicos, posturas de actividad, indirectos, puede ser por el estrés, una depresión y ambientales, ¿no? De acuerdo a la temperatura. También vamos a ver lo que es el estado y la actitud general del paciente, ¿no? Una postura antálgica, signos de inactividad simpática, la sudoración, variables hemodinámicas y respiratorias, ¿no? Y también lo que es el patrón respiratorio. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que son las escalas, vamos a ver, ¿no? Que nos va a servir para la cuantificación del dolor siempre que hay que intentar, ¿no? Utilizar estas escalas. Estas nos van a permitir hacer una valoración inicial, comprobar el efecto de los tratamientos administrados. Y van a existir, ¿no? Varios tipos, que es una escala verbal simple, la escala verbal, las escalas numéricas, la escala analógica visual, la escala de expresión facial. Esas van a ser escalas subjetivas, ¿no? Que en este paciente nos va a informar acerca de su dolor y entonces va a haber, ¿no? Diferentes escalas unidimensionales, ¿no? Si va a haber dolor ausente, si es moderado, intenso, intolerable, las escalas numéricas del 0 a 10, la escala analógica visual, ¿no? Que va a consistir en una línea horizontal, ¿no? O vertical en algunos, de 10 centímetros de longitud, que va a ser dispuesta, ¿no? Entre dos puntos donde van a figurar las expresiones, ¿no? De entre no dolor y un dolor, y el máximo dolor. Entonces, estas van a corresponder a unas puntuaciones de 0 a 10 respectivamente. Entonces, el paciente marcará, ¿no? Aquel punto de la línea que mejor refleje el dolor que él padece. Y en cuanto a la escala de expresión facial, la más usada va a ser en edad pediátrica más que todo, ¿no? Y va a presentar, ¿no? Una serie de caras de diferentes expresiones que van a dar desde alegría y se va a modificar hasta la tristeza, ¿no? Hasta llegar al llanto. Entonces, en cada una de estas caras se le asigna el número del 0 a 5 correspondiendo, ¿no? El 0 no dolor, el 5 es máximo dolor o un dolor inimaginable. En cuanto a lo que son las escalas objetivas, esta va a ser una evaluación del dolor que va a ser propio observado a quién va a interferir, ¿no? Un valor a la intensidad de esta. Entonces, se va a basar fundamentalmente en lo que es la observación del comportamiento o las actitudes que va a adoptar el paciente, como en su expresión facial, el grado de movilidad, la tensión muscular, la postura corporal, y esta escala no es muy fiable de lo que no, del dolor según el caso que presente, ¿no? El paciente. Siguiente, por favor. En lo que es el dolor agudo postoperatorio, se va a tomar, ¿no? Lo que son estrategias terapéuticas. Se va a dar un abordaje y este se va a resumir en 4 etapas. La primera etapa va a ser la etiológica, la segunda la evaluativa, la tercera la farmacológica y la cuarta, ¿no? Es un abordaje global. En cuanto a las causas de analgesia inadecuada, van a ser muchas las causas, ¿no? Que van a conducir a lo que es un tratamiento inadecuado del dolor y entre otras, ¿no? Acá puede dar la medicación insuficiente, una comunicación inadecuada entre los profesionales de salud y entre el personal, ¿no? De salud con el paciente, la ausencia de tratamientos individualizados, fármacos inadecuados. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación y medición del dolor, los fármacos analgésicos comúnmente que se van a emplear van a ser los AINES, los opiáceos mayores y menores. Ambos pueden ser administrados o junto con analgésicos o coanalgésicos o analgésicos adyuvantes, ¿no? De acuerdo a la escala terapéutica de la OMS, va a depender, ¿no? De la intensidad del dolor y la respuesta del tratamiento y se va a pasar, ¿no? De un peldaño a otro, ¿no? Dentro de estos analgésicos adyuvantes vamos a tener los antidepresivos, los anticonvulsionantes, los corticoides, el dolor agudo inflamatorio, los antiespasmódicos, los miorelajantes y los tranquilizantes, ¿no? En el primer escalón vamos a ver, de acuerdo a la escala terapéutica de la OMS, los analgésicos no opiáceos, el dolor, si este dolor es leve o moderado, y se va a, ¿no? Dar un AINE o paracetamol. Entonces, en el segundo escalón vamos a ver los analgésicos opiáceos menores, dolor, si el dolor es moderado o intenso, aquí, ¿no? Se va a dar lo que es la codeína, lo que es el tramadol, AINES o paracetamol, ¿no? Se le agrega esto. En el tercer escalón vamos a ver analgésicos opiáceos mayores, ¿no? Que si van a controlar un dolor intenso. Aquí se puede recetar, ¿no? Lo que son los mórficos, más AINES o paracetamol. Siguiente, por favor.
En cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico del dolor posoperatorio, los fármacos se van a seleccionar, ¿no? Principalmente por su mecanismo de acción. Aquí vamos a ver que son AINES, ¿no? De una buena opción. Entre los AINES, entre los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Los AINES van a ser una buena opción, ¿no? Para el dolor posoperatorio leve. El dexqueroprofeno tiene mejor margen de seguridad. El dolor moderado severo, los AINES, ¿no? Con coadyuvantes a las infusiones epidurales, ¿no? Se emplea esto. Ahora va a permitir lo que es una disminución de la dosis de opiáceos después del ayuno posoperatorio, perioperatorio, perdón. Los AINES no tienen mayor control del dolor. Siguiente, por favor. En cuanto a los opiáceos, estos van a ser usados para el control, ¿no? De un dolor severo, ya que van a ejercer una acción específica en receptores del sistema nervioso central y también pueden mejorar, ¿no? O potenciar su acción al combinar con los AINES. Pero estos pueden ser administrados por diferentes vías, ¿no? Puede ser intravenosa, es la vía de elección, ¿no? En el periodo posoperatorio, ¿no? Y este va a permitir una acción rápida del fármaco. Otras vías vamos a tener la intramuscular subcutánea, la transdérmica y la epidural, ¿no? Que generalmente se asocia a los anestésicos locales. Y en cuanto al tratamiento, ¿no? Del dolor agudo posoperatorio, se tiende a usar, ¿no? Lo que son los agonistas puros, ¿no? Sobre todo la morfina, que se administra por vía parenteral, ¿no? Y el fentanilo, ¿no? Que es una vía epidural asociado a anestésicos locales. Entonces, el tramadol va a ser un opiáceo recomendado porque no va a producir una depresión respiratoria y va a tener, ¿no? Una buena eficacia en el dolor posoperatorio. Siguiente, por favor. En lo que son con analgesia, el anterior, por favor. Entonces, lo que son los anestésicos locales también, ¿no? Se va a administrar solos o combinados para el tratamiento del dolor agudo. Y entonces estos fármacos van a actuar bloqueando el canal de sodio y van a impedir lo que es la transmisión del potencial de acción a los nervios sensitivos, ¿no? Y se da una dosis única y tiene un corto tiempo de duración. En anestésicos tópicos se va a usar más que todo lo que es la crema EMLA, que va a consistir, ¿no? En una mezcla de lidocaína con prilocaína. Esos es para realizar, ¿no? Lo que son las venopunciones e intervenciones en puntos específicos. Ahora, estas venopunciones van a durar 45 minutos antes del procedimiento y estos anestésicos también se van a encontrar, ¿no? En forma de colirios o pomadas oculares. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con la exposición, les vamos a hablar acerca de lo que es la analgesia epidural continua. En primer lugar, tenemos que fijarnos hacia dónde va a ser el máximo beneficio. Aquí vamos a ver lo que va a ser la toracotomía, la cirugía abdominal y vemos también las indicaciones de beneficio modesto mostradas en las diapositivas. ¿Qué nos referimos con esto? Que debe instalarse antes de lo que es la cirugía para poder proporcionar lo que va a ser tanto analgesia intra o postoperatoria. Hay ventajas con respecto a morbimortalidad perioperatoria y sobre todo con el tiempo, hay una disminución del tiempo para lo que es la intubación y sobre todo costes hospitalarios. Vemos que las contraindicaciones van a ser lo que es el retraso mental, el bajo nivel de conciencia y los problemas lingüísticos, mientras que contraindicaciones absolutas van a ser tanto el rechazo del paciente como la anticoagulación completa, o también se menciona la infección local o sepsis. Para la colocación se mide por dos técnicas, es la pérdida de la resistencia del émbolo al introducir la jeringa en el espacio epidural, o la técnica de la gota pendiente. La técnica debe ser meticulosamente aséptica, dada el lugar en el que nos encontramos, y se utiliza principalmente una pomada antiséptica con apósitos a la aproximación o un apósito transparente en todas las epidurales a fijar en el catéter. Vemos a los fármacos. Hay que recordar principalmente la bupivacaína y ropivacaína. En la diapositiva se muestran tanto concentraciones máxima, estándar y dosis máximas. Hay una serie de métodos para asegurar lo que es este procedimiento. Vemos la utilización de la epidural con sedación ligera, el uso de la epidural combinada con anestesia general para la intervención y dar solo una dosis de prueba.
Vemos también, como ya se mencionó, bupivacaína y ropivacaína, que incluso en concentraciones más bajas pueden producir lo que es el bloqueo simpático y pueden producir lo que es la hipotensión. Vemos como tratamiento de los efectos secundarios, tanto lo que va a ser náusea, prurito o depresión, y en el cuadro se muestra lo que son los fármacos y las dosis. El prurito probablemente no va a estar mediado por lo que es la histamina, y esto es algo que hay que recordar. Bueno, la seguridad de lo que es la analgesia epidural continua, la incidencia de la depresión respiratoria diferida respecto a lo que es el uso de la morfina epidural. Hay que recordar lo que son altas dosis en bolo y la administración concomitante de opiáceos o hipnóticos. ¿A qué nos referimos? La elección de infusión apropiada. Por lo general se debe colocar el catéter en el nivel de nocicepción del paciente. Se muestra en el cuadro. Problemas a recordar. Hay lo que es problemas mecánicos. El catéter en el espacio no está infundiendo debidamente la solución. Dolor persistente o migración del catéter. Tenemos lo que es el bloqueo regional periférico. Acá vemos tanto ventajas y desventajas, pero nos tenemos que referir hacia que estos bloqueos en miembro superior y miembro inferior, como se ven según los músculos presentes. Principalmente los fármacos a utilizar va a ser por medio de el bloqueo de canales de calcio, y las contraindicaciones van a ser tanto la infección como el hematoma. Lo que es una contraindicación absoluta, mientras que el déficit neurológico es una contraindicación relativa. Bien, pasando principalmente a circunstancias especiales en las que nosotros necesitamos tratamiento para el dolor, ¿no? Específicamente el dolor agudo. Básicamente, en ciertas circunstancias, el tratamiento, la base del tratamiento va a ser la escala de dolor de la OMS, pero en enfermos traumatizados la vamos a dividir en tres fases, ya sea urgencia, en la fase de urgencia, curación y rehabilitación. En caso sea el tratamiento de la fase de urgencia, ya sea de un politraumatizado o de un gran quemado, el tratamiento analgésico farmacológico se dará por vía sistémica, por vía endovenosa, por vía intravenosa o en bolos con morfina. Luego, si el paciente se encuentra en fase de curación, el tratamiento analgésico manejará las escalas de dolor de la OMS. Y lo que corresponde a la fase de rehabilitación, ya manejaremos el dolor mediante AINES u opiáceos, pero de opiáceos menores, y será por vía oral. Siguiente, por favor. Con respecto al abordaje terapéutico del tratamiento farmacológico, tenemos varios, ¿no? Opiáceos sistémicos, no opiáceos y anestesia regional, y también tenemos un tratamiento no farmacológico en donde podemos instaurar maniobras de distracción, hipnosis o relajación. Siguiente, por favor. En lo que respecta a los ancianos, también el tratamiento del dolor va a ser de base del OMS, pero con algunas consideraciones a tener en cuenta, ya sea porque como es un paciente añoso, es probable que su función renal esté disminuida, así que tenemos que tener especial cuidado con respecto al tiempo de vida media que tienen los anestésicos en este caso, ¿no? La clasificación del dolor en pacientes que estén enfermos oncológicamente, su clasificación del dolor en esta vez será diferente, ya sea por infiltración de tumor o asociado al tratamiento o asociado al debilitamiento general o concomitantemente a la neoplasia, ¿no? El abordaje terapéutico también será de acuerdo a los escalones de la terapia del dolor de la OMS, pero con algunas variantes dentro de estas escalas, ¿no? Correspondientes con los coadyuvantes de los fármacos analgésicos. Siguiente, por favor. Y en lo que respecta al paciente de VIH con SIDA, sabemos que también pueden referir bastante dolor estos pacientes, y uno de los más, con respecto a la frecuencia, uno de los que mayormente se presenta es dolor abdominal, neuropatía periférica, cefalea ya sea relacionada a VIH o no relacionada a VIH. De la cefalea no relacionada a VIH, la que mayor frecuencia se encuentra sería la tensional. Siguiente, por favor. También tenemos otros tipos de dolor, ya sea en pacientes terminales y en dolor infantil.
tenemos que tener especial consideración en estos pacientes, ya que si bien nuestra base de tratamiento también es el escalón de tratamiento de la OMS, pero también tenemos que individualizar en estos pacientes terminales. Igual, por más que sea el pronóstico o el diagnóstico de su enfermedad, igual nosotros nos tenemos que regir en estos tratamientos. Siguiente, por favor. Y un grupo especial aparte, que es el dolor en gestantes. Este grupo es muy importante porque no sabemos, bueno, al menos no está estudiado con mucha profundidad si ciertos analgésicos o ciertos fármacos que nosotros utilizamos para la analgesia o tratamiento de dolor sean teratogénicos o causen alguna morbimortalidad con respecto a la madre o al producto, ¿no? Pero, ojo, hay que tener especial cuidado con los AINES, ya que estos pueden afectar lo que es el conducto arterioso del producto y puede provocar un cierre prematuro. Así que con respecto a eso, sí tenemos que tener bastante cuidado con los AINES. Tienen un par de minutos. Y es la última diapositiva, doctora, gracias. Entonces, en lo que respecta a enfermos con el tratamiento en pacientes con enfermedades crónicas, ya a este punto con frecuencia se atiende a pacientes oncológicos, ¿no? Que están recibiendo mórficos durante un periodo muy prolongado. En esos casos se debe prevenir no solo la presencia del dolor postoperatorio, sino también la posibilidad de un síndrome de abstinencia. Ojo, tenemos que controlar con mucha rigurosidad las dosis que nosotros estamos utilizando si estamos tratando al paciente con mórficos. Tenemos que evaluarlos diariamente, la clínica y también la dosis, regularla, ¿no? Diariamente, para evitar justamente estos síndromes de abstinencia. Siguiente, por favor. Ok. Eso sería todo. Okay. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Viene la rueda de preguntas para el grupo. Cuando han hablado sobre la evaluación del dolor, porque el tema de hoy era el manejo del dolor agudo en relación a cirugía. Entonces, ¿cuándo ustedes piensan que debe hacerse la evaluación del dolor? ¿Cuándo y por qué razón? ¿No? Para yo saber y evaluar mi calidad de analgesia que yo ya le brindé al paciente. Preguntas para Paola Pérez. Paola Pérez del grupo. Paola es del grupo, ¿verdad? Paola Pérez. Por favor, necesito la respuesta. Doctora, la compañera estaba teniendo problemas de conexión, sobre todo al momento de la exposición. ¿Podría responder? Es un punto menos para el grupo, porque todos tienen que estar conectados. Compañera tienen que estar conectados, todos, y sobre todo los que exponen, ¿no? Doctora, sí estoy conectada. No estaba entrecortado lo que usted me ha preguntado. Estuve teniendo problemas de conexión desde mi exposición. Harold, ¿puedes responder, por favor? Doctora, Harold Pizarro, en general no hay ninguna razón para que el paciente operado no sea interrogado o explorado. Tenemos que ver principalmente localización, modo de aspiración temporal, pero nos referimos a previo la analgesia y mientras esté haciendo efecto. Mi pregunta es clarita. ¿Cuándo yo evalúo el dolor al paciente? ¿Lo evalúo antes de la operación? Porque hay muchos pacientes que ingresan al quirófano álgidos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente que tiene una fractura de cadera, ¿ok? El paciente va a entrar a sala para
para hacer una fractura de fémur, para hacer su RAFI del fémur, ¿no? Una reducción más colocación de un material, puede ser una placa, tornillos, puede ser una prótesis, dependiendo del nivel de la fractura. Entonces, este paciente está con dolor. Es un paciente que ya, cuando tú lo bajas de piso y lo pasas a la camilla para traerlo a la sala de operaciones, el paciente está quejumbroso. Incluso durante los días que está esperando su intervención quirúrgica, el paciente ha estado con tratamiento analgésico. La gran mayoría con metamizol, 1 gramo cada 8 horas. La gran mayoría. Entonces, ya incluso algunos con tramadol, dependiendo del tipo de paciente y del tipo de la fractura. Entonces, ¿yo dónde evalúo el dolor? Porque ustedes han hablado de que hay una escala para evaluar el dolor. Esa escala se utiliza. ¿Puedo usarla yo antes? ¿Puedo usarla después? ¿O puedo usarla en cualquiera de esos momentos? Y a mí me interesaría saber en qué momento yo debo evaluar el dolor. ¿Debo evaluar antes que empiece la cirugía el dolor en este tipo de pacientes? ¿O debo esperar a que termine la operación para yo recién evaluar su dolor y poder administrarle un medicamento, un analgésico? Iván Puma levantó la mano. Doctora, buenas tardes. Sí, como hemos hablado en la exposición, ¿no? La valoración del dolor va a venir siendo algo subjetivo, ¿no? Que el paciente nos va a referir. Por ende, la valoración se debe hacer antes en el preoperatorio y en el posoperatorio. En el preoperatorio, antes de la inducción de la sedación, ¿no? Ya que se va a utilizar sedantes, ¿no? Como el midazolam, ¿no? Y antes que se cede el paciente, se debe hacer la valoración mediante el uso de las escalas, ¿no? Para ver cuánto es la intensidad de dolor que presenta el paciente, ¿no? Y posoperatorio en la sala de cuidados post-anestésicos, ¿no? En la URPA, ¿no? Una vez que el paciente ya ha despertado, también se debería realizar se debería usar, ¿no? Las escalas que hemos mencionado, ¿no? Para valorar la intensidad de dolor y de acuerdo a eso, utilizar un analgésico, ¿no? Analgésico más potente o no, ¿no? Como ha mencionado el uso de algún AINE o el tramadol, ¿no? Un analgésico no opiáceo, ¿no? ¿Y saben por qué les pregunto esto? Porque el manejo del dolor depende mucho de la valoración que hacemos del mismo. O sea, tú puedes, como les digo a mis residentes, tú puedes ponerle antes que empiece la cirugía metamizol, tramadol, codeína, ponerle y sabiendo los efectos que también producen estos analgésicos, ¿no? E incluso le puedo poner un bloqueo epidural continuo al paciente, pero la decisión para ver cómo yo voy a manejar el dolor del paciente es la experiencia que el paciente en ese momento está teniendo del dolor. Hay pacientes que van a ingresar al quirófano con un EVA, porque la escala análoga visual se llama EVA en siglas, con un EVA 0, o sea, no les duele nada. Por ejemplo, un paciente que entra para una reducción de tabique en una cirugía programada y el paciente, luego de la intervención, al despertar, cuando está empezando a despertar, es muy difícil hacer una evaluación del dolor cuando el paciente está recién despertando. Porque para hacer una evaluación del dolor, tú tienes que preguntar al paciente, ¿no? En una escala del 1 al 10, ¿no? Siendo el 10 el dolor más insoportable que usted ha tenido como experiencia en su vida, ¿cuánto siente en ese momento? Entonces, en el postoperatorio inmediato, a veces todavía tenemos los efectos de los agentes hipnóticos, de los agentes anestésicos, y nos es muy difícil hacer una evaluación segura del dolor en el paciente. Pero al inicio de la cirugía es más fácil hacer esa evaluación porque el paciente está despierto. Y como les digo, es muy importante saber la experiencia que el paciente tiene con el dolor. Y por eso es muy importante preguntar al paciente
señor, usted está tomando un analgésico, o tú revisas en la historia clínica si es que el paciente está con una terapia analgésica. Y si a pesar de la terapia analgésica el paciente viene gritando a quirófano, tienes que pensar que ese paciente verdaderamente va a requerir una serie de un manejo del dolor que ya no va a ser del nivel 1, según la escala de la OMS, sino que vamos a tener que pasar a una escala 2 o una escala 3. Como les digo, ahora, eso es muy diferente de paciente a paciente, como lo han mencionado ustedes. Ahora, pregunto a Saji Sairi, Jamie. Sí, doctora. Si yo tengo un paciente, Jamie, que me viene del piso, el mismo caso de este paciente que tiene fractura de fémur, y que le están poniendo metamizol y tramadol en piso. Están poniendo metamizol a 2 gramos cada 12 horas. Y encima de eso le están poniendo tramadol 100 miligramos también cada 12 horas. Si tú tienes que manejar el dolor en este paciente en postoperatorio, insistirías y cuando tú lo has evaluado antes de empezar la cirugía, la paciente te dice que los analgésicos no le calman para nada. O sea, igual ella entra a quirófano llorando porque le duele terriblemente la fractura. Entonces, tú la anestesias y para el manejo del dolor de este paciente, ¿qué analgésicos usarías? Para el grupo, la pregunta, a ver, si no, a ver, Jamie me responde. ¿Podría usar para analgésicos opiáceos? Está usando tramadol. El tramadol es un opiáceo semisintético, ustedes saben muy bien, sintético. Indudablemente que la potencia del tramadol frente a la potencia del fentanilo y la morfina es mucho menor, ¿verdad? ¿Qué dice la escala analgésica del dolor de la OPS? El paciente ha estado con metamizol y tramadol en piso y el paciente te baja llorando. Entonces tú ya sabes que este paciente, si tú lo vas a manejar con metamizol y tramadol, van a ser insuficientes porque ahora se va a sumar el dolor de la intervención quirúrgica. ¿Estarías tentado a usar un opiáceo de mayor potencia? A ver, cualquier representante del grupo, por favor. Doctora, sí podríamos usar un opiáceo de mayor, ya que esto pertenecería pues a lo que sería el tercer escalón, ¿no? Donde podemos utilizar analgésicos opiáceos mayores por el dolor intenso que refiere y que se va a incrementar, y también podemos aumentar un AINE o paracetamol. Ok. ¿Qué opiáceo intenso podrían usar? La paciente ha estado con tramadol. Okay. Ese es un opiáceo para opiáceo menor, se considera. Dime Kevin o dime Jaro, cualquiera de los dos, por favor. Ok, doctora, para este caso en especial, la paciente refiere mucho dolor, pasaríamos un escalón de 3. Podríamos utilizar morfina o fentanilo, oxicodona, metadona o buprenorfina. O sea, muy bien, Kevin, así es. Si tú sabes que esta paciente, y esto es lo que les estoy contando, es un hecho real, era una paciente joven que se había caído de la escalera, si no mal recuerdo, gente de 32 años, creo, gente bien joven, con fractura de fémur, que entró al quirófano gritando, o sea, gritaba. Y esta paciente estaba en su tarjeta de administración de medicamentos en hospitalización, que recibía metamizol más tramadol. Y la paciente lloraba, o sea, en mar de lágrimas. Le digo, ¿qué pasa? Y tú ya en eso ya estás catalogándole su EVA, ¿verdad? Entró con un EVA de 10 a pesar de los analgésicos que tomaba. Y decía que el dolor era intenso, intensísimo, y más porque como la habían movido de su cama a la camilla, el dolor era mucho peor. Entonces teníamos una paciente
que de por sí sabíamos que no podíamos usar ni el escalón 1 ni el escalón 2 para el manejo de su dolor. Teníamos que de frente manejar en ellas un opiáceo mayor, que en este caso fue la morfina, ¿no?, asociado a fentanilo. Y a esta paciente se pretendió ponerle una anestesia regional para colocarle un catéter, pero la paciente era un mar de lágrimas y no colaboraba para ponerle un bloqueo. Asociamos al manejo del dolor un ansiolítico en ella, ya cuando la paciente despertó en recuperación. Se indicó un fluorinatrazepam para poder darle, porque era una paciente que además del componente doloroso per se de la cirugía, tenía también de fondo un compromiso, podríamos decir, emocional por la fractura per se. Entonces, por eso yo les decía que es muy importante para saber cómo yo voy a manejar el dolor de un paciente, evaluar si el paciente está recibiendo ya, antes de llegar al quirófano, si ya está recibiendo un analgésico. Y en segundo lugar, las alergias. Muchos pacientes tienen alergias a AINES. Y en tercer lugar, su experiencia previa del dolor, ¿no? Porque todos esos factores influyen en la estrategia de manejo de dolor que ustedes vayan a tener. Nota para el grupo 4 tiene 16. Pasamos al grupo 1, gracias al grupo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, pasamos al grupo. Después del grupo 1, ¿a qué grupo le toca? Si nos alcanza tiempo, el grupo 2. Ya, entonces vamos con el grupo 1. Ya, doctorita. Bueno, doctora, buenas tardes. Vamos a comenzar con la exposición sobre dolor agudo postoperatorio. Siguiente, grupo 1, un ratito voy a pasar a asistencia primero. Voy a pasar... ¿dónde está el 1? Voy a pasar a asistencia al grupo 1 primero, por favor. Pasaré a asistencia y ya empezamos con la exposición. Amaru. Presente, doctora, buenas tardes. Amaru, el apellido no salió acá. Presente, doctora, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, hijo, sino que en el delegado me mandó un formato que no se puede. Estoy entrando. Doctorita, le reenvío nuevamente, lo tengo. No te preocupes, hijo, ya entré a la exposición para poder tomar esa asistencia. Amaru Arredondo. Presente, doctora, Arredondo. Amaru Arredondo. Presente, doctora. Atauchi Escalante. Presente, doctora, buenas tardes. Aymara Ortiz. Presente, doctora, buenas tardes. Caballero Vaca. Presente, doctora, buenas tardes. Piedes Palomino. Presente, doctora, buenas tardes. Teno Candia. Presente, doctora, buenas tardes. Condori Guevara. Presente, doctora, buenas tardes. Ok, ese es el grupo. Doctorita, faltó yo con Dori Chaña también, doctorita. No te han puesto en la lista, se olvidaron. Acá en la que tengo no está. Es otro que me han dado. Ok, con Dori Chaña, muy bien. Muchas gracias. Empezamos la exposición, son 16:49, tienen 15 minutos y luego viene la rueda de preguntas, ¿ok? Empiecen, por favor. Está bien. Bueno, primero vamos a ver la definición de dolor. Vamos a ver que la Internacional Asociación para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que va a estar asociada a una lesión real o potencial de algún tejido
o también descrita en función de dicho daño. Vamos a ver que el dolor posoperatorio va a hacer referencia al dolor que aparece en el paciente luego de una intervención quirúrgica, ya sea por su enfermedad previa, el procedimiento quirúrgico, la combinación de la enfermedad y el procedimiento realizado. Entre los objetivos del manejo del dolor, vamos a ver que va a ser aliviar el sufrimiento, lograr una movilización temprana después de la cirugía, reducir la duración de la estancia hospitalaria y lograr la satisfacción del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a su fisiopatología, vamos a ver que la cirugía va a producir un daño tisular local que va a desencadenar una liberación de sustancias locales halogénicas como la histamina, la serotonina, la bradicinina y de diferentes factores tisulares como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas. Esta liberación va a ser transmitida a través de los haces nociceptivos que van a sinaptar en el asta dorsal de la médula y van a llegar hasta los sistema nervioso central. Y el paciente va a sentir dolor a través de esta vía del dolor aferente que va a ser el objetivo de varios agentes farmacológicos. Entre algunos efectos fisiopatológicos de la respuesta al estrés, vamos a ver que el tratamiento del dolor posoperatorio va a tener dos objetivos principales: conseguir un mayor confort del paciente y evitar la mortalidad ligada al dolor. Entre algunos efectos vamos a ver a nivel respiratorio que va a haber un aumento en la tensión muscular, lo cual va a disminuir la distensibilidad torácica y también la capacidad vital, lo cual va a producir una hipoventilación, atelectasias e infección respiratoria. A nivel cardiovascular vamos a ver que va a haber una estimulación simpática y se va a producir una hipertensión arterial, taquicardia. Siguiente, por favor. En cuanto a la analgesia preventiva, vamos a ver que va a ser la analgesia producida cuando el analgésico se va a administrar previamente a la producción del estímulo nociceptivo. Esta analgesia preventiva va a modificar el proceso del sistema nervioso, evitando la transmisión de los estímulos aferentes nociceptivos hacia la médula espinal y también su sensibilización. Y esto va a reducir así la incidencia de hiperalgesia y alodinia. Alodinia se llama. Vamos a ver que para la analgesia preventiva puede ser local o sistémica. En cuanto a la local, vamos a ver que va a haber la infiltración del anestésico local antes de la incisión quirúrgica y va a reducir el dolor posoperatorio somático, pero también va a ser insuficiente para el control del dolor visceral. En cuanto al sistémico, vamos a ver que va a ser mediante la combinación de fármacos con diferentes mecanismos de acción, ya sean los antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, anticonvulsivos, entre otros que en ocasiones pueden reemplazar a los opioides o combinarse con estos, lo que va a hacer que se potencie su acción. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación del dolor posoperatorio, vamos a ver que va a haber un enfoque multimodal, que va a ser imprescindible para poder garantizar que todas las categorías de medicamentos para el dolor sean aplicables y se consideren. Y esto se va a evaluar para ver, dependiendo de las necesidades individuales de cada paciente. Para esto se hace diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto dolor se va a asociar con el procedimiento quirúrgico y cuánto tiempo se espera que dure? Si el procedimiento es susceptible al uso de técnicas analgésicas regionales o locales, o si van a existir factores particulares del paciente que van a afectar la elección de las opciones, ¿no? Y para esto los regímenes del control del dolor van a adaptarse a las necesidades de cada paciente y se va a tener en cuenta lo que va a ser su edad, su condición médica y física, su nivel de miedo o ansiedad, el tipo de procedimiento y también la respuesta que va a tener el paciente. En cuanto a las escalas del dolor, vamos a ver que vamos a encontrar las escalas subjetivas que pueden ser unidimensional o multidimensional, donde vamos a encontrar la escala visual analógica que estamos viendo, donde se puede medir ya sea en escala numérica o en una escala descriptiva. Y también vamos a tener las escalas objetivas que van a
Son otra manera de evaluar el dolor mediante la observación del comportamiento y también la actitud del paciente. Y la escala que estamos viendo va a ser la escala de Anderson. Siguiente, por favor. En cuanto a las estrategias terapéuticas del dolor postoperatorio, vamos a tener 4 etapas. La primera etapa va a ser la etiológica, donde se debe intentar determinar el carácter agudo crónico, el mecanismo fisiopatológico y también interrogar al paciente. La segunda etapa vamos a ver la etapa evolutiva, donde se va a evaluar la intensidad del dolor y también se va a estimar el impacto sobre la calidad de vida. En la tercera etapa va a ser la farmacológica, donde va a ser el objetivo reducir la transmisión del dolor y favorecer los mecanismos inhibidores. Y en la cuarta etapa vamos a ver que se va a dar un enfoque multidisciplinario y también un planteamiento integral sin olvidar la esfera psicológica. Siguiente, por favor. En cuanto a las modalidades de analgesia, vamos a ver que se puede dar mediante un único fármaco o un analgésico multimodal, donde ya va a haber una combinación de opiáceos y con otros más fármacos. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, bueno, dentro de las técnicas del tratamiento del dolor agudo, se pueden emplear diversos fármacos mediante el medio de administración, ¿no? Vamos a tener 3 principales, dentro de las cuales encontramos la administración por bolos, ¿no? Este método, más que todo, permite lo que es administrar pequeñas dosis de analgesia pautada y viene a ser lo que es una técnica sencilla que permite controlar lo que es satisfactoriamente el dolor, supervisándolo periódicamente, ¿no? La segunda técnica viene a ser la perfusión continua, ¿no? Esta técnica, a diferencia del bolo, permite tener un mantenimiento continuo con respecto al efecto analgésico en el paciente, ¿no? Y bueno, más que todo evita la presencia de efectos secundarios asociados a bolos grandes. El tercero viene a ser la forma controlada por el paciente, en la cual se le pide, ¿no?, al paciente una autoadministración de pequeñas dosis prefijadas de analgésico de manera frecuente, ¿no? Con el objetivo de que el propio paciente sea quien controle el dolor. Siguiente. Bueno, dentro de los analgésicos intravenosos vamos a tener diversos grupos, ¿no? Uno de los grupos va a ser los analgésicos mayores de tipo opiáceos. Más que todo, los opioides van a ser utilizados en el tratamiento del dolor postoperatorio, pero estos deben utilizarse con precaución debido a los efectos adversos que tiene, ¿no? Entonces, los opioides van a ser una forma de analgesia potente y rápida cuando se va a administrar por vía parenteral, ¿no? Pero vamos a tener diversas vías también que pueden administrarse tanto por vía intramuscular, subcutánea, transdérmica y transmucosa. Bueno, dentro de los opioides de mayor utilización tenemos lo que es la morfina, la hidromorfona y el fentanilo. Siguiente diapositiva. Bueno, la utilización de la naloxona, más que todo va a ser un antagonista puro que va a revertir todos los efectos de los opioides, ¿no? Y se va a utilizar en bolos de 0.1 miligramo cada 2 minutos, generalmente para evitar lo que son los efectos secundarios por los opiáceos. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos un cuadro en el cual describe lo que es las dosis de acuerdo al tipo de vía que vamos a administrar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la morfina, que si administramos por vía intravenosa, podemos utilizar de 1 miligramo a 3 miligramos cada 5 minutos. La hidromorfona también podemos utilizarlo por 3 vías. No, en este caso solamente 2. No se va a recomendar lo que es la vía intramuscular, puesto que va a tener una absorción variable. Entonces, se recomienda la vía intravenosa y la vía subcutánea. Siguiente diapositiva. Bueno, otro de ellos es el fentanilo, que va a ser un derivado sintético de la morfina, pero a diferencia del otro, va a tener una potencia mayor a 100 veces, ¿no? Y esta también va a provocar un inicio de acción más rápido que la morfina. Alcanza un pico alto de acción a partir de los 2 minutos. También otra de las formas de administrarse los opioides puede ser por vía a nivel espinal, ¿no? Más que todo permite lo que es una analgesia efectiva con menor dosis de opiáceos y también evitar mayores efectos adversos. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de los analgésicos menores del tipo no opiáceos vamos a tener lo que es los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Estos más que todo pueden utilizarse como fármacos analgésicos. Tenemos 2 tipos, ¿no? De acuerdo a la clasificación, los no selectivos y los selectivos de COX-2. Esto de acuerdo a los efectos adversos que también presenta.
Bueno, dentro de los AINES no selectivos vamos a tener al ketorolaco, al ibuprofeno, y de los AINES selectivos a COX-2, estos vamos a tener lo que es al celecoxib y al rofecoxib. Siguiente diapositiva. Bueno, el paracetamol también va a ser utilizado, ¿no?, en la terapia analgésica postoperatoria. Este va a ser un fármaco analgésico y antipirético también que se puede administrar tanto por vía rectal, oral e intravenosa. Y la ketamina, que va a ser un inhibidor no competitivo reversible del receptor N-metil de aspartato, tratada también, ¿no?, para el tratamiento del dolor perioperatorio. Generalmente vamos a utilizar dosis en bolo de 0.3 miligramos kilogramo peso por vía intravenosa. Siguiente diapositiva. Continuando, vamos a tener a la lidocaína. Esta puede ser útil como parte de una estrategia de dolor multimodal. Especialmente se va a utilizar en cirugías abdominales en adultos, cuando la técnica de anestesia regional no son posibles y siempre y cuando no exista una contraindicación, ¿no? También tenemos el sulfato de magnesio, el cual es un antagonista del receptor NMDA, que ha demostrado que es un adyuvante eficaz para la reducción del requerimiento de opiáceos. En cuanto al sulfato, se recomienda un bolo inicial de 50 miligramos por kilo, seguido de una perfusión de 15 miligramos por kilo. Luego tenemos a la dexametasona. 8 miligramos de dexametasona va a ser eficaz para la prevención de náuseas y también por la prevención de vómitos postoperatorios. Los efectos beneficiosos de la dexametasona para el dolor postoperatorio aparecen únicamente o van a llegar a aparecer cuando ésta se va a administrar a altas dosis. Los corticoides no suelen ser parte de la atención analgésica perioperatoria. También tenemos a la dexmedetomidina. Esta estimula selectivamente los receptores del alfa-2 y produce efectos analgésicos, sedantes y ansiolíticos. Siguiente, por favor. Tenemos a los anticonvulsivos gabapentinoides. Aquí vamos a tener a la gabapentina y a la pregabalina. Estos son efectivos en el tratamiento de los dolores neuropáticos crónicos. Se van a utilizar como parte del control multimodal del dolor para aquellos pacientes que ya lo estaban tomando, ¿no? Su administración va a ser única en dosis de 600 miligramos hasta los 1200 miligramos por vía oral para gabapentina y de 1500 a 300 para la pregabalina. La analgesia neuroaxial, las técnicas neuroaxiales y otras técnicas regionales pueden ser tratamientos efectivos cuando hablamos de un dolor postoperatorio y pueden proporcionar un control superior de dolor en comparación con los opioides sistémicos. Una analgesia espinal va a estar indicada en pacientes con alto riesgo de complicación cardiológica. En cuanto a una analgesia epidural continua, esta va a permitir que una analgesia metamérica de mejor calidad que la intravenosa, además nos va a reducir los efectos secundarios. Los fármacos de elección son anestésicos locales con capacidad de producir un bloqueo diferencial. Esto se refiere a un bloqueo sensitivo con escaso bloqueo motor. Aquí vamos a tener la levopubivacaína, la bupivacaína o ropivacaína a bajas concentraciones, ¿no?, de 0.1 a 0.25%. Siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones de forma absoluta, las siguientes situaciones del rechazo al paciente, como son anticoagulación completa o infecciones local o sepsis, ¿no? Hay que tener en cuenta que la analgesia espinal con anestesia locales y opioides se van a asociar a una menor intensidad del dolor postoperatorio. Una disminución de la analgesia de rescate nos va a disminuir el riesgo de mortalidad postoperatoria, así como los tromboembolismos pulmonares, también un infarto de miocardio, neumonía o un hilio postoperatorio. Siguiente, por favor. En cuanto a los protocolos de enfermería, vamos a tener que para pacientes que han recibido opioides intratecales e infusiones epidurales van a variar la institución, pero siempre debemos incluir un monitoreo programado de signos vitales. Esto va a ir como la evaluación del nivel de sedación, la función motora y el dolor. También el mantenimiento de acceso de patente por vía intravenosa y la disponibilidad inmediata de naloxona y efedrina. Siguiente, por favor. Vamos a tener las técnicas regionales. Aquí vamos a ver el bloqueo de nervios periféricos, los cuales se usan para proporcionar anestesia quirúrgica
y también para el control del dolor postoperatorio mediante la administración de un anestésico local, el cual tiene que ser de acción prolongada. Vamos a tener los bloqueos más frecuentes, siguiente por favor, que van a ser en la extremidad superior, se va a bloquear el plexo braquial, en la extremidad inferior, siguiente por favor, vamos a tener bloqueo del nervio ciático, femorales o del nervio safeno, a nivel del canal abductor para cirugías de cadera y rodilla. No ha cambiado la diapositiva. Gracias. También tenemos los bloqueos de nervios intercostales. Se pueden usar aquí la analgesia postoperatoria, el bloqueo paravertebral, que nos va a proporcionar analgesia en cualquier nivel espinal, y el bloqueo del plano transverso del abdomen, que se usa para la analgesia postoperatoria en diversos procedimientos abdominales. Luego tenemos, siguiente por favor, una infusión postoperatoria de anestésicos a la altura de la herida quirúrgica, lo cual va a ser una administración regional de anestésicos locales diluidos a través de catéteres incisionales implantados por el cirujano. Siguiente, por favor. Tenemos el dolor postoperatorio cuando es persistente. Este se va a referir a aquel que dura durante meses, ¿no? Puede deberse a fármacos quirúrgicos o factores de afecciones del paciente no relacionados con la cirugía, por ejemplo, un tumor maligno, compresiones, radiculopatía espinal, etcétera. Entonces, esto puede desarrollarse después de la cirugía en el 10% o el 5% de los pacientes. La incidencia de un dolor crónico es del 2 al 10%. Siguiente, por favor. Vamos a tener como último información al paciente, que los médicos deben de proporcionar al paciente una educación personalizada e individualizada que incluye una información sobre las opciones del tratamiento para el manejo. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones tenemos el dolor agudo postoperatorio, se va a presentar en una elevada prevalencia, del 25 al 50%. El tratamiento de dolor agudo postoperatorio va a precisar un enfoque multimodal y se recomienda la realización de analgesia preventiva. Y en una cirugía ambulatoria, el tratamiento de dolor agudo se realiza idealmente con opioides intravenosos de acción corta. Tras procedimientos quirúrgicos intraabdominales mínimamente invasivos, se van a aplicar técnicas analgésicas regionales. Para una cirugía mayor abierta abdominal o torácica, se recomienda técnicas analgésicas neuroaxiales. Y para aquellos pacientes en los que se requiere alivio del dolor durante más de 24 horas, se va a sugerir analgesia epidural postoperatoria controlada por el paciente. Con un catéter epidural, ¿cierto? Siguiente, por favor. Eso es todo. Ok, gracias al grupo. Preguntas para el grupo. Han hablado de opiáceos, han tocado dentro de lo que es el manejo del dolor. Pregunto a Aymara Ortiz, Brigitte. Aymara Ortiz. Sí, doctora, presente. Ya, Brigitte. ¿Qué efectos adversos tienen los opiáceos que hace que no se considere su uso por vía espinal? Para el manejo del dolor estamos hablando específica. Han hablado ustedes sobre la administración de morfina por vía espinal para el manejo del dolor intraoperatorio. Mi pregunta es, ¿qué efectos adversos produce, en este caso, el opiáceo cuando se administra por vía espinal para el manejo del dolor? Puede producir, doctora, lo que es vómitos, náuseas, también dependiendo de la dosis, una disfunción cognitiva transitoria, también un riesgo de depresión respiratoria tardía, o una infección por la vía aérea. ¿Alguien más del grupo puede reforzar la respuesta de su compañera? Doctora, también se ha visto que aumentan
los efectos secundarios comunes que puede tener los opioides, como el prurito, las náuseas e incluso retención urinaria, doctor. Por eso no se recomendaría mucho. Cuando administramos opiáceos asociados a bloqueos, estamos hablando en el caso de bloqueos, el opiáceo tiene se utiliza porque hay receptores opiáceos tanto dentro del canal espinal como dentro del canal epidural. Es por eso que lo usamos. No es que se van a absorber por vía sistémica y por vía sistémica van a hacer el efecto, porque las dosis que se utilizan de opiáceos para una anestesia raquídea se habla ahora de dosis que van desde 3, 6, máximo 7 microgramos que se colocan junto con el anestésico local en el espacio espinal. Y cuando se habla de la asociación del opiáceo con el anestésico local por vía epidural, se habla de 1 microgramo por kilo de peso magro del paciente. Entonces, la dosis en promedio, si un paciente pesa 60 kilos, son 60 microgramos. Que si lo comparamos con las dosis intravenosas que nosotros usamos en anestesia, nosotros usamos dosis que van de 2.5, 3.5 e incluso de hasta 4 microgramos por kilo de peso en una inducción anestésica del fentanilo. Entonces, mira, compara tú un paciente de 60 kilos que le voy a poner a 3 microgramos por kilo en la inducción por vía intravenosa el fentanilo, estamos hablando de 180 microgramos. Que si lo comparamos cuando lo administramos por vía espinal es hasta 7 microgramos, incluso 10 microgramos, algunos, yo en mi caso propio, yo uso 10 microgramos de fentanilo. Y por vía epidural se habla de 60 microgramos, entonces las dosis por vía intravenosa son mucho mayores, pero sin embargo, cuando tú ves a una paciente que le has puesto tu bloqueo raquídeo y le has puesto fentanilo, la paciente cómo se rasca el cuerpo, el prurito, que no lo evidencias por vía intravenosa. Entonces tú dirías, ah caray, entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué hay más prurito por vía espinal que por vía intravenosa? ¿O hay más prurito por vía epidural que por vía intravenosa? E incluso porque hay más náuseas por vía intravenosa que por vía espinal. Entonces uno diría, son receptores diferentes. A nivel espinal y epidural hay receptores que tienen que ver con el prurito. Acuérdense que cuando hemos hablado de receptores de opiáceos en esta unidad, hemos hablado que hay receptores MU y de estos hay un subtipo de diferentes tipos de receptores, MU1, MU2, MU3. Esta característica de ser, incluso tener subtipos de receptores, hacen que algunos de estos subtipos receptores sean específicos para prurito, otros más específicos para náuseas y vómitos, otros más asociados a constipación intestinal, otros más asociados a retención urinaria, ¿ok? Entonces, y la distribución de estos receptores específicos para cada una de estas cosas es muy diferente a nivel espinal, a nivel epidural y a nivel de los haces espinotalámicos que tienen que ver con los receptores narcóticos para opioides. Por eso es que nosotros vamos a ver que yo quiero que mi paciente se vaya a la casa después de la cirugía y no solo se vaya sin dolor, sino también que no tenga prurito, que tampoco me haga náuseas y vómitos, que tampoco me haga constipación ni retención urinaria. Las dosis de narcóticos que se utilizan deben ser mucho menores a las que usamos para un paciente que se va a hospitalizar. Ojo. Por eso que actualmente, para cuando un paciente termina la cirugía, pasa a recuperación, está un par de horas y de ahí va a irse a su casa, lo que actualmente se hace es manejar dosis muy bajas
de fentanilo por vía intravenosa, hablamos de 1.5 hasta 2 miligramos por kilo de peso como dosis total, y manejar más el dolor con otros medicamentos, como son los AINES, como son analgésicos de acción central, ¿verdad?, que nos van a permitir que estos efectos adversos no se presenten y el paciente pueda irse. Indudablemente, estamos hablando de una escala analgésica tipo 2. Y para usar una escala de tipo 2, tiene que ser una intervención quirúrgica que no sea, que genere un dolor intenso. Por ejemplo, una cirugía ambulatoria puede ser retiro de un ganglión de mano, donde tú la asocias con una infiltración local para el manejo del dolor. Un paciente que se va a su casa es una sectoplastía. Un paciente que se va a su casa puede ser una artroscopía de rodilla, pero no le vas a mandar a su casa a un paciente que ha tenido una fractura tibia peroné y que le has puesto placa y tornillo. Tampoco vas a mandarlo a su casa a un paciente a lo cual le han hecho una colecistectomía y el paciente se tiene que quedar por lo menos 24 o 48 horas hospitalizado, lo mismo que una apendicectomía. Entonces, la decisión del manejo del dolor y la decisión de junto con el anestésico, usar un analgésico de tipo opiáceo, va a estar en función, en primer lugar, de a qué nivel yo voy a depositar el opiáceo. En segundo lugar, va a depender del tipo de intervención, porque no a todas las cirugías les vas a poner las mismas miligramos por kilo de peso de opiáceo. Y en tercer lugar, va a depender si el paciente se va a ir a su casa. ¿Ok? Se ha visto que un paciente posoperado y que ha recibido más de 3 microgramos por kilo de peso en una intervención quirúrgica, el paciente, cuando se le hace un test de lo que llaman un test de rapidez mental, el paciente a la hora o 2 horas continúa todavía como medio atontado. Y eso se debe a los narcóticos más que a los anestésicos, porque cuando hemos hablado de opiáceos hemos visto de que algunos se demora, como en el caso del fentanilo, ¿no?, pueden demorarse hasta más de 180 horas o hasta 240 horas, 180 minutos hasta 240 minutos después desde que recibió la primera dosis para que se elimine. Entonces, si yo tengo un paciente que yo sé que se va a ir a su casa, no usaré opiáceos, ¿no?, en dosis altas. Manejaré mi esquema de manejo del dolor con una escala 1 o una escala 2 de la OMS asociado a un bloqueo local. ¿Ok? ¿Alguna duda del grupo, del tema que han revisado? No, todo bien. Ok, tienen 16 de nota el grupo. Grupo 2 ahora, por favor. El grupo 2. Está viendo ahorita. El grupo 2 está conformado. Delgado Álvarez. Presente, doctorita, buenas tardes. Farfán La Barrera. Farfán La Barrera. Farfán La Barrera. Galeano Medina. Presente, Galeano, doctora, buenas tardes. González Peña. Presente, doctora, buenas tardes. Granilla Mendoza. Presente, doctora, buenas tardes. Herrera Álvarez. Doctora, buenas tardes, presente. Guayani Lezama. Doctora, buenas tardes, presente. Herrera Álvarez, ya está en Guayani. Guamán Granilla. Presente, doctora, buenas tardes. Ok. Doctorita, buenas tardes. Disculpe, mi micro no se podía activar. Farfán La Barrera, por favor. Ok, yo te iba a poner 0.
Ok, empecemos. Gracias, doctor. Tienen para exponer, son 17 y 19. Tienen para exponer 15 minutos y luego tenemos la rueda de preguntas. Ya, doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Manejo dolor agudo quirúrgico. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, ¿qué es el dolor? El dolor es, según la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, el agudo se define como un dolor reciente, de reciente comienzo y duración probablemente ilimitada, ¿no? En este caso, el dolor crónico se define como un dolor que persiste a lo largo de periodos más allá del tiempo de cicatrización de la lesión. Y frecuentemente no hay una causa claramente identificable. Un poco de la neurofisiología, tenemos que saber cuatro mecanismos muy importantes: el sistema nociceptivo periférico, sistema de conducción ascendente, neuronas de centros troncoencefálicos corticales y el sistema de inhibición descendente. Ahora, para los tipos de dolor, tenemos 5 grupos importantes: nociceptivo, neuropático, simpático, cinemateria y mixto, pero más importantes en este caso van a ser nociceptivo y neuropático. El dolor nociceptivo de tipo somático puede ser un dolor intenso, punzante o sordo y continuo, que se exacerba con el movimiento por lo general, y el visceral se debe a una distensión de un órgano hueco, suele ser más localizado, ¿no? El dolor neuropático se origina como consecuencia de una lesión o irritación neuronal. Puede persistir incluso mucho después de que la lesión que lo originó se haya curado, ¿no? Entonces, el dolor agudo postoperatorio generalmente responde a las características del dolor nociceptivo somático, pero también puede haber dolor tipo neuropático, por lo que es importante saber qué tipo de dolor presenta el paciente. La escala de medición del dolor vamos a hacerla con una escala numérica, no en centímetros, donde 0 es donde no tiene nada de dolor y 10 la escala más dolorosa. Siguiente, por favor. Bien. El dolor agudo postoperatorio, la estrategia terapéutica. El dolor agudo postoperatorio es muy doloroso en cuanto a operaciones quirúrgicas, ya sea abdominales, lumbares, articulares. Entonces, un mal manejo pues va a comprometer la recuperación del paciente y prolongar la estancia, ¿no?, hospitalaria. Para el abordaje terapéutico vamos a tener 4 etapas muy importantes. Primero conocer la etiología, ¿no?, determinar el carácter, si es agudo o crónico, y confirmar el mecanismo fisiopatológico. La segunda etapa es evaluar la intensidad del dolor, valorar la historia clínica, ¿no?, y ver si tiene un tratamiento previo. Y tercera etapa es la farmacológica, ¿no?, donde tenemos que valorar los objetivos. Y la cuarta etapa es el abordaje global, dando un enfoque pluridisciplinario y una estrategia de terapia jerarquizada. Para el tratamiento del dolor nociceptivo, en este caso vamos a usar tanto los AINES o los opiáceos mayores y menores, de acuerdo a la escala terapéutica de la OMS, ya sea primera escala, donde va a haber dolor leve o moderado, donde mayormente usamos AINES, y la mayor escala, que es la tercera, donde se usa por lo general los opiáceos mayores. Siguiente, por favor. Ahora, la modalidad de la analgesia podemos usar bolus, PSA, más infusión continua, la infusión continua, o también el PSA o analgesia controlada por el paciente. Siguiente, por favor. Ya. Para el tratamiento farmacológico del dolor postoperatorio, la vamos a clasificar según el mecanismo de acción. Vamos a clasificarla en 2, ¿no?, los antiinflamatorios no esteroideos y los opiáceos. Los antiinflamatorios no esteroideos o AINES es un grupo de fármacos que comparte un mecanismo de acción común, que es la inhibición reversible o irreversible de la enzima ciclooxigenasa, lo que esto va a provocar la disminución de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, importantes en el dolor y la inflamación, ¿no? El AINE puede ser una buena alternativa para el dolor postoperatorio, leve en este caso, o leve moderado. En este caso tenemos el dexketoprofeno, que es la mejor alternativa al tratarse de un AINE, como un mayor margen de seguridad, ya que los AINES son gastrodesivos, pueden producir insuficiencia renal o efecto antiplaquetario. El paracetamol tiene un efecto antiinflamatorio, por lo que también a menudo se clasifica aparte. La dosis de este es 1 gramo por cada 6 horas por lo general. Ahora, la mayor ventaja de usar los AINES consiste en permitir disminuir la dosis de los opiáceos, limitando así una incidencia de efectos secundarios de los mórficos, ¿no?
Ahora, una vez después del periodo de ayuno postoperatorio, perioperatorio, perdón, podemos usar incluso AINES por vía oral, ¿no? Que es mayor la ventaja. Siguiente, por favor. Ahora, los opiáceos, tenemos una lista en la diapositiva que podemos usar. Hay varias vías, ¿no? La vía intravenosa, vía intramuscular, vía subcutánea y vía epidural. Los opiáceos van a usar en dolores moderados leves y moderados graves. Moderados graves, los opiáceos mayores, ¿no? Y moderados leves, los opiáceos menores. Bueno, en este caso, la meripidina o pentidina es un fármaco muy popular en algunos centros, pero probablemente no ofrece ventajas sobre la morfina, pudiendo ocasionar fenómenos de neurotoxicidad cuando se administra dosis altas, por lo que la dosis tiene que ser bien controlada. Siguiente, por favor. Ahora, los anestésicos locales, vamos a usar, por ejemplo, la analgesia tópica, donde es un uso muy limitado de analgesia posoperatoria. Tenemos la infiltración de la herida quirúrgica, tenemos los bloqueos de nervios periféricos, la analgesia intraepidural y bloqueos de plexos nerviosos que se van a explicar con más detalle, ¿no? Algunos de ellos. Siguiente, por favor. Ya, bueno, vamos a continuar con lo que son los bloqueos regionales centrales y dentro de esto vamos a hablar de la analgesia epidural. Entonces vamos a comenzar con las indicaciones. Dentro de esto tenemos que la analgesia epidural continua debe instaurarse antes de la cirugía y esto debe ser dado por una unidad de dolor agudo o también por el anestesiólogo responsable, de modo que podamos proporcionar analgesia intra y postoperatoria. Y de este modo, si es que todo se ha realizado correctamente, podemos ir a la unidad de recuperación posanestesical y de dolor. Ahora, ¿cómo saber si tenemos una anestesia epidural controlada? Es una buena elección. Entonces, tenemos acá un cuadro donde podemos observar si es que hay un máximo beneficio, un beneficio modesto, ventajas, contraindicaciones relativas y contraindicaciones anteriores. Solo por mencionar, el máximo beneficio puede ser la toracotomía, con el beneficio modesto, la cirugía abdominal baja, entre las ventajas disminuir la mortalidad perioperatoria y dentro de las contraindicaciones relativas, el retraso mental o la falla de la colaboración. Y dentro de las contraindicaciones absolutas, por ejemplo, podemos encontrar la anticoagulación completa o la interacción local o la sepsis. Ahora, algo similar que tenemos a esta analgesia epidural es la técnica mixta epidural intradural, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, al hablar de la colocación, se puede usar el mismo tipo de serie epidural. Cuanto más cerca del dermatoma o donde se va a realizar la incisión quirúrgica, va a tener una mayor eficacia, ¿no? Ahora, si el catéter se avanza más de 2 a 3 centímetros dentro del espacio epidural, puede originar un bloqueo unilateral. Y algo muy importante es también tener bien claro la fijación del catéter, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, la fijación del espacio epidural y también la colocación del catéter epidural. Ahora, si hablamos un poco, está claro que debemos comenzar con una analgesia epidural postoperatoria con una dosis de carga, seguida de una infusión continua. Y una dosis de rescate, si es que fuera el caso, que puede constituir en un nuevo bolo seguido de una infusión continua a un mayor ritmo. Más adelante le voy a explicar sobre esta fórmula que podemos obtener lo siguiente, ¿no? Que utilización del epidural con sedación ligera para la anestesia quirúrgica, o el uso del epidural combinada con la anestesia general, ¿no? Y ahora también lo importante es dar una sola dosis de prueba, ¿no? Para poder tener, para asegurar, ¿no? Que el paciente llegue a una de recuperación posanestesica, ¿no? Siguiente. Ya, bueno, ahora tenemos lo que vendría a ser la... No se te escucha. Aquí tenemos un cuadrito donde se puede observar algunos fármacos, ¿no? Como puede ser la bupivacaína, la dobutamina y el fentanilo. Entonces, si comenzamos por la morfina, podemos ver la concentración estándar y también dosis máxima, como su dosis
con su concentración máxima, ¿no? Entonces, si vemos el primero, que es la mortalidad de presión respiratoria, esto es por la concentración alta que se va a ir al centro respiratorio, que esto se encuentra por el cuerpo. Ahora, lo que hace el segundo, que vendría a ser el fentanilo, este es un opioide liposoluble y se distribuye rápidamente, ¿no? En un bolo de 1 microgramo por kilo puede ser eficaz para hacer contra el dolor, ¿no? Y ahora, pero tenemos que hablar de lo más importante, que es la bupivacaína y la tosidipacaína, ¿no? Que juntos estos, como la bupivacaína, son los de elección, ¿no? ¿Por qué? Por dos motivos. Originan menos taquifilaxia, con dosis repetidas en comparación con la lidocaína, y una dosis dada produce más bloqueo sensitivo y menos bloqueo motor, ¿no? Entonces, vamos a ver en el cuadro que está inferior a la derecha. Ahí podemos ver el ritmo inicial, el ritmo máximo, ¿no? De acuerdo al catéter, si es lumbar, torácico o cervical. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí también podemos ver algunos efectos secundarios, y de acuerdo a esto, los fármacos que pueden actuar sobre esto, ¿no? Como son la náusea, el prurito, la depresión respiratoria. Ahora, si hablamos de la seguridad del efecto epidural continua, tenemos algunos factores asociados, ¿no? Como puede ser la alta dosis en bolos, la administración concomitante de opiáceos diagnósticos parenterales, pacientes ancianos, o la hiperalimentación y la función dural inhibitiva, ¿no? Ahora, la vigilancia horaria de la frecuencia respiratoria y del nivel de conciencia, estos son el estándar, ¿no? Pero si es que nosotros hablamos de anestésicos locales, podemos encontrar que estos pueden producir crisis ortostáticas, hipotensión severa o debilidad motora. Pero así como estos pueden producir esto, también puede haber una reversa en donde pueden producir, o sea, a lo contrario, una hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y humedad pulmonar. Siguiente, por favor. Ya para terminar tenemos acá el nivel del catéter donde se puede colocar, de acuerdo a la operación, ¿no? Como puede ser en miembros inferiores, a nivel de L3 y L4, en el abdomen medio de T10 a L1, en el abdomen alto de T7 a T8 y en el tórax de T5 a T6, ¿no? Y algunos problemas que pueden encontrarse, como pueden ser los problemas mecánicos, el dolor persistente y la migración del catéter. Al referirme a problemas mecánicos, me quiero referir a que el catéter está en el espacio epidural, pero este no va a funcionar. Y el dolor persistente, cuando todo está funcionando, todo está normal, pero hay una analgesia inadecuada. Y aquí es donde nosotros tenemos que recurrir a la dosis de rescate, ¿no? Que no debe ser mayor a la dosis horaria y aumentar el ritmo en 2 minutos por hora. Y esto va a resolver generalmente el dolor en 20 minutos, ¿no? Y por último, la migración de catéter, ¿no? Que el catéter no está en el espacio epidural. Entonces, aquí tenemos que evaluar el catéter utilizando lidocaína 2% con adrenalina y con efedrina, ¿no? Cargada. Y como les iba a mencionar, aquí tenemos el ritmo de emisión, ¿no? Que debemos tener en cuenta estas formulitas, ¿no? Que puede ser a nivel torácico y a nivel lumbar. Como a nivel torácico, 3 mililitros por 5 minutos, y a nivel lumbar de 5 mililitros por 5 minutos, ¿no? Siguiente. A continuación, los bloqueos regionales periféricos. Se considera que los bloqueos nerviosos periféricos con implantación de catéteres deben jugar un papel primordial lo que es en el manejo postoperatorio. En esto tenemos sus ventajas, que van a ser primero, permiten una analgesia selectiva de la zona dolorida, la incidencia de los efectos secundarios es muy reducida, facilitan la recuperación postoperatoria, la fisioterapia y la alta precoz. Y también, como vemos, se va a presentar unos inconvenientes que pueden ser complicados al realizar un entrenamiento adecuado. El índice de fracasos en la técnica puede ser elevado cuando no se cuenta con la suficiente experiencia. También son útiles en determinados tipos de intervenciones. No siempre existe el material adecuado para realizar un bloqueo e implantar catéteres. A veces puede ser caro. La fijación y el mantenimiento de los catéteres también precisa un especial cuidado. En las técnicas de mayor utilidad se encuentran los siguientes: bloqueos del miembro superior y bloqueos del miembro inferior. También tenemos fármacos comúnmente utilizados en los bloqueos nerviosos periféricos, que son de anestesias locales, que van a inhibir de manera reversible la conducción del impulso a lo largo de las fibras nerviosas mediante el bloqueo de los canales de sodio. En las contraindicaciones tenemos que para los bloqueos regionales periféricos tenemos contraindicaciones absolutas que se pueden dar en una infección, hematoma, en la vencida del punto de
También puede ser en la lesión de los nervios de la zona bloqueada, rechazo del paciente, trastornos de la coagulación, infecciones sistemáticas por bacterias. En la contraindicación relativa se puede dar un déficit neurológico en el miembro que se va a ser anestesiado. En los efectos secundarios y complicaciones va a ver que hay una infección, hematoma o lesión nerviosa en la proximidad del punto de punción. Puede haber también toxicidad neurológica o cardiovascular, metahemoglobinemia cuando se usa picacoína, alergia. Siguiente diapositiva, por favor. En los tratamientos no farmacológicos, la medición analgésica es importante en este tratamiento para dar el dolor crónico, pero está limitado en el caso de dolor agudo postoperatorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta una serie de recursos que pueden ser de utilidad, como es la información sobre la precisión del dolor postoperatorio y sobre las medidas disponibles para su correcto tratamiento, que va a reducir la ansiedad del paciente y va a facilitar su colaboración. En el apoyo psicológico, los beneficios que pueden reportar las medidas psicológicas van a depender mucho de la personalidad del paciente y del contexto que aparezca el dolor. Podemos utilizar maniobras de distracción como es la respiración, la relajación muscular y el temor ante el dolor agudo. En la estimulación eléctrica transcutánea se actúa a nivel de las fibras nerviosas mielinizadas de gran diámetro, actuando en el asta dorsal de la médula espinal, cerrando la compuerta. El dolor agudo generalmente se utiliza dos pares de electrodos alrededor o paralelamente en la incisión quirúrgica, como vemos en la imagen, alternando un par del área dolorosa y el otro a nivel perivertebral en el nivel segmentario correspondiente en la dicha área. En lo que es también se puede utilizar lo que es la acupuntura y otras medidas también. Siguiente diapositiva, por favor. El tratamiento del dolor. Un par de minutos nada más, por favor. Doctorita, en el dolor agudo, los principios básicos de tratamiento de dolor son iguales en todos los pacientes y tiene como base lo que es la escalera terapéutica. En los enfermos politraumatizados, el dolor se asocia a lo que es las quemaduras y se presenta en tres fases, lo que es la fase de urgencia, fase de curación y la fase de rehabilitación. También podemos tener un siguiente diapositiva, por favor. Un abordaje terapéutico con lo que son los opiáceos sistemáticos, los no opiáceos, anestesia regional y lo que es los no farmacológicos. Los puntos clave, los pacientes, es frecuente la asociación de un dolor neuropático y un dolor nociceptivo. En los ancianos, la analgesia del paciente es un tema de gran importancia porque va a indicar que la perfección del dolor y el consumo de analgesia en ancianos son menores que en los adultos jóvenes. Siguiente diapositiva, por favor. El dolor en el paciente con SIDA, síndromes dolorosos comunes, tenemos el dolor abdominal, neuropatía periférica, en diferentes porcentajes. En el dolor del enfermo oncológico, la necesidad de la individualización del tratamiento, se evalúa preferentemente lo que es el estado general del enfermo, la terapia concomitante. Tenemos un dolor infantil, dolor en gestantes. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ok. Entonces ahora preguntas para el grupo 2. Han hablado ustedes sobre algunos coadyuvantes que podrían ser usados para el manejo del dolor agudo. Pregunto a Granilla Mendoza Anderson. Sí, doctora. ¿Se pone de rutina coadyuvantes para el manejo del dolor agudo o es de acuerdo al tipo de dolor?
Puede ser de acuerdo, doctorita, al tipo de dolor. ¿Cuántos tipos de dolor hay? ¿Alguien me puede decir? En una intervención. Doctora, el agudo y el crónico. Ya, eso es por la perenización. Pero con respecto a la noxa quirúrgica, ¿cuántos tipos de dolor desencadena una noxa quirúrgica? Guayani, Lezama, blanco, rosa. Aquí, doctora. Doctora, también los tipos de dolor puede ser cólico, constrictivo, urente. Pero son características del dolor, pero no son tipos de dolor. Es lo mismo un dolor Doctora, ¿puedo? que cuando, por ejemplo, el cirujano corta, a un dolor cuando el cirujano quema o un electrobisturí. No, doctora, es diferente. Eso sería un poco. Ok, entonces hay diferentes puede ser espontáneo tipos de dolor. Hay tipo de dolor mecánico, por compresión mecánica. Hay dolor por quemadura, porque durante una intervención quirúrgica el cirujano utiliza electrobisturí y produce lesión por quemaduras. Hay dolor también por tracción en el caso de la colecistectomía laparoscópica, que se traccionan las vísceras y el contenido intraabdominal por el ingreso de un gas que es el CO2. Entonces, ese es por el tipo de noxa que hace el cirujano. Y de acuerdo a la noxa, también tú sabes que el dolor puede incidir básicamente en un dolor de tipo solamente de tejido, o puede ser un dolor que esté haciendo un dolor que esté incidiendo sobre una raíz nerviosa específicamente. Por eso que el dolor, por ejemplo, cuando se hace una cirugía de columna, ¿no? Por ejemplo, una cirugía cuando se libera un nervio, cuando ese nervio está comprimido en una hernia, por ejemplo, ¿no? Con una compresión radicular producida por una hernia discal, la liberación, para ingresar, una vez que se libera el nervio de la fricción que tenía, el paciente va a dejar de sentir dolor que tenía antes de la cirugía, pero el dolor que se va a generar es por el ingreso hasta esa zona, o sea, el corte, la quemadura, la tracción. Entonces, los mecanismos del dolor son muy diferentes en una intervención quirúrgica que frente a un dolor que se puede presentar, por ejemplo, porque me caí y me golpeé. Ok, es totalmente diferente. En este caso se suma, en el caso de pacientes que entran por emergencia, se suma a un dolor que es desencadenado, puede ser por una irritación peritoneal, cuando se trata de un apéndice. El paciente tiene dolor porque hay una reacción a nivel del peritoneo. El peritoneo tiene fibras nerviosas y el peritoneo se irrita. ¿Por qué razón? Porque hay una liberación de una cascada inflamatoria per se por el tipo de enfermedad de fondo, una apendicitis, por ejemplo, una inflamación de una asa intestinal que va a producir a medida que esta pasan los días, se va empeorando, una irritación peritoneal. La irritación peritoneal es lo que manifiesta el paciente por el dolor. ¿Ok? Entonces, a esto se suma el dolor que estás originando por la noxa quirúrgica. Entonces, cuando se hace el manejo del dolor, uno piensa que el manejo del dolor en el caso de una cirugía es algo que tú le vas a dar a un paciente un paracetamol, una tableta de un gramo cada 8 horas y le va a calmar. Y no es así, porque se ha visto de que dependiendo del tipo de intervención quirúrgica, dependiendo de si el paciente venía con dolor previo o no tenía dolor, la escala de manejo del dolor según la OMS es muy diferente. Y a eso se suma también la historia previa que el paciente tiene de dolor. Por eso que los coadyuvantes es una herramienta
que se está utilizando actualmente para poder usar cada vez menos dosis de narcóticos. Porque en el caso, si ustedes ven la nueva escala que la OMS publica, habla de coadyuvantes, ya desde el nivel 2 hasta en escala 2 y en escala 3. ¿Qué se refiere a coadyuvantes? Se refiere, por ejemplo, a neuromoduladores. Para, por ejemplo, pacientes que se les va a hacer una amputación, donde va a haber un corte de la raíz nerviosa per se. La raíz nerviosa, para que se regenere, ¿no?, frente a esa inflamación va a demorar. Y ese tipo de dolor se puede perennizar en ciertos grupos poblacionales, especialmente en los pacientes diabéticos y ancianos. Entonces, para evitar esa perennización, que se usan, por ejemplo, la gabapentina, la levodopa, que son coadyuvantes que se dan en la terapia para potenciar y mejorar la calidad del manejo de dolor. El sulfato de magnesio también ha demostrado ser de gran utilidad para el manejo del dolor en este tipo de intervenciones quirúrgicas. Otro coadyuvante que también ha demostrado ser adecuado, sobre todo si yo voy a hacer un bloqueo, es la dexametasona. Hay muchos trabajos publicados actualmente en donde al momento que tú pones el bloqueo de la fibra, sobre la fibra nerviosa, vas a depositar el anestésico local sobre, no dentro, sino sobre la fibra nerviosa. La dexametasona ha demostrado mejorar la calidad del bloqueo, de que dure mucho más tiempo y por ende el paciente pueda irse a su casa sin dolor. Hay trabajo ya publicado sobre lo que es dexametasona como un buen coadyuvante. A lo que se asocia también actualmente el usar junto con todos estos medicamentos, usar medicamentos que me mejoren otra de las consecuencias que tiene el manejo del dolor, ¿no?, que es las náuseas y los vómitos, ¿no?, que se asocian mucho al uso de lo que son los opiáceos. Entonces, si tú quieres que tu paciente tenga un buen manejo del dolor, tienes que evaluar todos estos aspectos que he señalado para tú poder saber hasta qué nivel de la escala analgésica del dolor tú debes abordar para que el paciente no perennice su dolor y no termine posterior a la cirugía en una unidad de terapia del dolor. Eso para terminar entonces con el grupo 2, la exposición. Tienen 16 de nota de la exposición del día de hoy. Y nos estamos quedando con 2 grupos que faltan exponer. Voy a pasar lista de esos grupos. Lo haremos el siguiente sábado. Mañana tenemos clase de práctica. Y el lunes también, normal. Y Chiyumpa Pérez. Estoy pasando lista con grupos que no han expuesto. Presente, doctora, buenas tardes. Jurado Vaca. Presente, doctora, buenas tardes. La Torre. Presente, doctora, buenas tardes. López Arizábal. Presente, doctora, buenas tardes. Mendoza Janco. Mendoza Janco. Paniguara Quispe. Presente, doctora, buenas tardes. Ari Quispe. Presente, doctora, buenas tardes. Pauca Romero. Pauca Romero. Taco Bueno. Taco Bueno. Tarco Sumire. Presente, doctora. Valiente de la Gala. Presente, doctora, buenas tardes. Vargas Tejada. Presente, doctora. Vázquez Arana. Presente, doctora, buenas tardes. Vidal Segarra. Presente, doctora, buenas tardes. Natia Casa. Presente, doctora, buenas tardes. Fuerte Olazábal. Presente, doctora, buenas tardes. Jubileta Guamán. Presente, doctora, buenas tardes. Ok. Entonces, chicos, el próximo sábado culminamos con las exposiciones. Mañana Mendoza Janco está levantando la mano, sí, dígame.
Doctora, buenas tardes. Disculpe, no sé si me escuchó. Mi micro parece que no funcionó. Mendoza, Hanco. Sí te llamé, te puse falta. Activé mi micro, pero no está funcionando tan bien. Lo voy a arreglar, doctora. Y ok. El próximo sábado tenemos los seminarios de los grupos que faltan. Igual todos tienen que asistir. Esa asistencia y tenemos el examen a las 7 de la mañana el día 8. Mañana tenemos clase de práctica con los grupos que les corresponde y el lunes también. ¿Alguna pregunta? Si no hubiera pregunta, buenas noches chicos y buen domingo. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Cuídese. Buenas